Y arrancamos. Ya de por sí les agradecemos venir por el día, el lugar, cómo está afuera, así que gracias por haber llegado. Con agua de hierro. No, Contramarcha, viene el sí, viento, está para acá y todo, nosotros vamos todos. está todo cortado, ¿no? O Sí, está todo sea, cortado, alrededor son como 4 o 5 cuadras, no sé. sí, a nosotros también se nos complicó llegar. Un poquito. Bueno, si quieren vamos arrancando, más que nada para las personas que pudieron llegar a tiempo y no hacerlos esperar mucho tiempo. Como ustedes saben, bueno, vamos a ver lo que es la gobernanza en la era de la inteligencia artificial de un lado, un poco del lado in-house. Es decir, sabemos que hay un montón de capacitaciones sobre cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo hacemos los prompts y un montón de capacitaciones sobre la inteligencia artificial. Ahora bien, el abogado, ¿qué hace con esa inteligencia artificial dentro de las empresas, no? Hago un mínimo solamente los avances en la Argentina sobre los marcos normativos, que hoy en día sí tenemos. La Oficina Nacional de Tecnología, la ONTI, tiene recomendaciones sobre cómo utilizar respetuosamente la inteligencia artificial con responsabilidad, y la Agencia del Acceso a la Información Pública es el organismo que se encarga sobre los datos personales y cómo se van a procesar dentro de la inteligencia artificial. Son todas recomendaciones que dicen, bueno, vas a usar la inteligencia artificial sobre los datos personales, bueno, tengan estas recomendaciones, el uso responsable, cómo se van a procesar esos datos, entre otros temas. Sí, obviamente hay un montón de proyectos legislativos orientados a la implementación y el desarrollo de la inteligencia artificial que están orientados a alinearse con todos los países del mundo, que hoy en día todavía no, pero no hay nada fijo hoy en día. El marco legal que sí tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar la inteligencia artificial es la protección de datos, la defensa del consumidor, es decir, cómo utilizamos la inteligencia artificial cuando vamos a utilizar temas de marketing con defensa del consumidor y con consumidores. O sea, todos esos datos y las personas cuando van a hacer una automatización en inteligencia artificial sobre los consumidores. ¿Qué va a responder ese bot? Y cómo nosotros vamos a responder en caso de que llegase a haber un riesgo o una denuncia sobre esa respuesta del bot, ¿no? Y la propiedad intelectual, que hoy en día nadie está hablando, en realidad sí, pero hay un montón de temas que uno utiliza la inteligencia artificial y no sabe que está infringiendo derechos de autor o propiedad intelectual de, bueno, por ejemplo, hay un ejemplo, hace poco pasó, bueno, no sé si se acuerdan, todo el mundo sacaba su foto, la subía a ChatGPT por un tema de anime. Ahí están infringiendo derechos de autor. O sea, hay una persona que tenía el derecho de la figura del anime y todo el mundo salió a hacerlo y no se estaban dando cuenta que estábamos infringiendo derechos, ¿no? Entonces eso es como lo más importante que uno tiene que tener a la hora de revisar la IA como abogados. Y ahora bien, acá es más que nada para que hagamos un pimponeo que me gusta más a mí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como abogados dentro de una empresa? Ahora bien, hay dos diferencias entre una pyme y una multinacional, pueden hacerme las preguntas que quieran sobre esto, porque obviamente yo trabajo en una multinacional, hay un montón de bajadas a nivel global que ya están reguladas. Ahora, ¿qué pasa bien con una pyme o con una empresa que es chiquita, que recién quieren comprar una inteligencia artificial? Bueno, vienen a vos como abogado in-house, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo regulamos? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo saben los empleados de cómo van a utilizar esa inteligencia artificial? Bueno, creo que lo primero que tenemos que saber es cómo conocer la ella que va a elegir la empresa, es decir, por qué va a elegir, no sé, Cloud, por qué va a elegir Copilot, por qué va a elegir ChatGPT. Seguramente tiene lineamientos de seguridad distintos a uno a la otro, pero bueno, es saber cuál vamos a utilizar, primero y principal, ¿no? Saber si cuentan con políticas de uso. Entonces, yo me siento, digo, viene el presidente, juntarte con el grupo de IT, decir, bueno, a ver, vamos a utilizar esta inteligencia artificial, cuáles van a ser los lineamientos, qué se puede usar, qué se puede descargar dentro de la inteligencia artificial. Hay un montón de puntos que uno dice, bueno, le pregunta a ChatGPT o subo información y después no tengo ni idea si tiene los parámetros de seguridad importantes dentro de la inteligencia artificial. Después, los colaboradores conocen los lineamientos de cómo se va a utilizar esa inteligencia artificial, las responsabilidades, los límites, qué sí, qué no, qué es confidencial y qué no. Entonces, eso es importante. Y trabajan con proveedores con inteligencia artificial o que la utilizan. Yo acá hago un ejemplo, por ejemplo, de mi práctica. Nosotros somos una empresa en la cual somos número uno en publicidad. La mayoría de los proveedores son agencias creativas y realizan un montón de contenido para todas las marcas que tiene L'Oreal. En ese caso, nosotros hoy en día le mandamos unos lineamientos de uso interno y externo a esa agencia y decirle, mira, esto puedes hacerlo, ¿por qué? Porque a mí Global me dice que yo no quiero que me modifiques una cara. Puedes hacer
puedes modificar el fondo, puedes modificarme el producto, puedes modificarme tipo el fondo, digamos, del producto, no el producto. Le mandas los lineamientos claros y decir, si vos infringís esto, yo tengo dentro del contrato una cláusula que me dice, no cumpliste con esto, tenés responsabilidad, ¿no? Entonces, como esas partes que están dentro de lo que es el funcionamiento de hoy en día usamos inteligencia artificial y no sabemos cuál es el límite, ¿no? Sí, paréntesis, me pueden frenar cuando quieran hacerme las preguntas que quieran, porque puede ser que hable bastante más rápido de lo normal, es costumbre, así que les pido disculpas. Bueno, Estos lineamientos, como decís, sí, te pasás a los proveedores. sí, Te los pasás frente, que tenés un contrato marco y después frente a cada trabajo pedido lo actualizás. Es un tipo, una política, como si fuera la de compliance, Ujú. también uso de IA, que se lo notificás. ¿Cómo Sí. manejas esto en la práctica? Nosotros actualmente en todos los contratos de proveedores, ya de por sí, Le tenemos agregás cláusulas. sí, Como está si la fueran las cláusula, cláusulas ABC. como una de, tipo, de rescisión sin Sí, causa, sí. hay un contrato de una cláusula que es de utilización de inteligencia artificial. Entonces ya de por sí L'Oreal te dice, yo necesito que esto, Te contrato para hacer eso y con esta No, regla de juego. sí, Ok. no, está bien con las limitaciones, todo. todas las limitaciones que especificado. correspondan según los lineamientos que decidió el grupo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. o el negocio o la industria que tenga. Capaz que a mí no me modifica tanto que utilice la inteligencia artificial para ciertos temas, tal vez otra industria u otro negocio realmente necesite que la inteligencia artificial sea mucho más limitada. Entonces, ahí va a ser específicamente el negocio. Yo creo que la responsabilidad es primero conocer el negocio y limitarlo, sentarte con todas las partes involucradas, ya sea IT, comercio, el CFO, todas las partes que necesiten, che, esto lo vamos a utilizar y hasta dónde, ¿no? Y la confidencialidad en lo que uno tira dentro de la inteligencia artificial, que nos suele pasar de que no saben qué están tirando en la inteligencia artificial. Así que hacemos eso y además lo que hacemos es, ahora viene con este punto, es capacitamos a nuestros colaboradores sobre interna y externamente lo que podés utilizar de la inteligencia artificial. Entonces hacemos unos slides de, bueno, hacemos para la agencia le puedes dar estos lineamientos. 3 slides. O sea, esto está habilitado, esto está prohibido, no lo puedes utilizar de ninguna manera, no me puedes modificar. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un slide que te dice, no me puedes modificar rostros, no me puedes modificar los productos, puedes solamente modificar fondos y crear sobre naturaleza. Obviamente no puedes recrear el obelisco dentro de mi producto porque todos los museos o todas o sea, los obeliscos tienen propiedad intelectual, o sea, están regidos por derechos, por ende no me lo puedes poner en inteligencia artificial. Porque ¿dónde está la responsabilidad al final del día de quien creó esa imagen infringiendo un derecho? Después viene directamente a L'Oreal y te dicen, vos infringiste la propiedad intelectual de mi autoría, y tenés que darte vuelta, revisar quién fue. Entonces, como primero empieza de adentro, tenés que capacitar y delimitar cómo vas a utilizar esa inteligencia artificial y la responsabilidad que va a tener. Y que sea claro el riesgo que uno puede llegar a tener como compañía de infringir una ley o infringir derechos en general, ¿no? O sea, el riesgo es alto para las empresas porque uno se le ocurrió jugar un rato con la inteligencia artificial. Entonces, diseñando la gobernanza de la inteligencia artificial, yo acá hice como los 4 puntos que creo que son los más importantes y hacer la diferencia de una persona que realmente necesita hacer una gobernanza desde cero, de una empresa que no la tiene. Y les voy a comentar lo que hacemos directamente en L'Oreal al día de hoy. Acá es la supervisión, o sea, todo informe o contenido que realicen dentro de la inteligencia artificial, esto parece una pavada, pero juro que no lo es y lo saben, hay sentencias con jueces que han puesto copiado y pegado inteligencia, o sea, lo que les dijo la inteligencia artificial sin revisarlo, entonces la supervisión humana es 100% muy importante, las capacitaciones, todas las capacitaciones que hagan, generalmente se tratan de hacer cada 6 meses, un año, depende. O sea, en este caso, con el tema de la inteligencia artificial, está avanzando a tantos pasos agigantados y uno tiene que estar capacitándose de nuevo para ver cómo va a renovarse esto. En esto de los colaboradores, creo que es esencial fijarse quiénes son los que van a utilizarlo de mayor manera y no tantos. Jerarquías, creo que no es lo mismo capacitar a un directorio que capacitar a empleados del marketing. Y después la parte contractual, como les había dicho anteriormente, es implementar las cláusulas necesarias sobre las limitaciones y responsabilidades de cómo se utiliza la inteligencia artificial. Y por último, para mí lo más importante, priorizar siempre
pensamiento crítico, somos abogados y creo que la inteligencia artificial es un aliado que va a potenciar 100% tus habilidades, pero no te va a venir a reemplazar. Creo que eso no va a pasar. Sí te va a potenciar si lo sabemos usar y con criterio y responsabilidades. ¿Me preguntas? ¿No? Ah, y ahora voy con el que ya directamente está utilizado como lo que es L'Oréal. Como saben, L'Oréal es una empresa bastante grande, es de Francia, y lo que tiene es que a vos te bajan ya directamente lineamientos a nivel global. Global lo que tiene, la matriz está en Francia, las regulaciones están mucho mejor en la Unión Europea y mucho más avanzadas, eso cascadea. Ahora, uno como abogado de in-house en una filial, te bajan un montón de capacitaciones o un montón de lineamientos, decís, bueno, yo lo tengo que adaptar a mi legislación argentina, capaz que va a estar por encima de una regulación que hoy no está, que autorregulamos. Hoy veníamos con esa palabra y nos dijimos, al final del día es, en este caso nos estamos autorregulando las empresas y los abogados de cómo vamos a manejar eso. Entonces hay un montón de bajadas y lineamientos que ya están enmarcados. Entonces, ¿es más fácil para el abogado de in-house? Sí, en cierto punto sí, porque ya tenés unos lineamientos que bajan directamente desde una matriz y entonces de por sí tenés que estar encuadrado. Ahora, localmente es realizar todas estas capacitaciones, tratar de entender que realmente la legislación cambia país a país, entonces a veces es hasta un desafío decirle a Global, yo entiendo que esto lo tengo que hacer así, pero en Argentina no se puede y pasa habitualmente bastante. Entonces tratamos siempre de adaptar todo de la mejor manera posible para que eso pueda pasar, digamos. Por ejemplo, perdón, Sí. se dice no se puede, ¿por qué? Porque nosotros tenemos otras costumbres o No, a veces otros lo que pasa, parámetros no, o... son o sea, lo que tienen las matrices cuando Sí. son multinacionales, ellos están con su legislación, que es la legislación europea, que es buenísimo, puede servir para un montón de países. Hay legislaciones en Argentina que no son las mismas y que, o sea, pueden tener estándares parecidos, pero a veces es más dura la argentina o es más flexible la de la europea en ciertos puntos. Entonces es como que yo esto lo tengo que modificar y adaptar. Siempre hacen la flexibilidad de que se puede adaptar de una manera local, porque al final del día la que va a responder es la filial argentina. Entonces, Claro, sí, podés estar por encima de la ley, pero en ciertos puntos vas a tener que siempre estar como acorde a tu ley argentina, claro, como mínimo. a tu normativa. Exacto. Bueno, de hecho, nosotros tenemos, nuestro departamento de IT se llama Beauty Tech, tienen un departamento enorme y son los encargados de hacer todo lo que es ChatGPT. Nosotros, L'Oreal tiene un chat que se llama L'Oreal ChatGPT, en el cual ya de por sí vos entras y si querés escribir algo te va a decir, esto te lo puedo orientar, pero habla con tu departamento de legales. O sea, por eso son como uno va cuando compra uno y va a decir, lo voy a utilizar en mi empresa, es cómo lo voy yo a recrear a eso para Claro. delimitar su respuesta. También tenemos agentes propios ya desde legales en C3 para saber que toda esa información que se ponga ahí no puede directamente salir de lo que es legales. Pero bueno, eso se va avanzando día a día y lo vas armando según tu criterio y lo que vos necesites para la empresa, ¿no? Puedes subirle políticas y decirle, no alucines, no hagas esto, no me respondas si no lo sabes, si no está en Argentina, no quiero saber si está en la web. Entonces directamente lo bajás a una política interna de tu compañía, por ejemplo. Claro, que seteas las reglas del juego. Exacto, exacto. Y bueno, y acá como para finalizar, en realidad quería como hablarlo con ustedes, es hacia dónde creen que vamos con la inteligencia artificial como abogados, o sea, qué desafíos ven ustedes hoy en día que no lo estamos viendo y creo que el networking en ese punto es, no sé, a mí en mi empresa le pasa esto, acá no lo tengo, todo el mundo usa inteligencia artificial dentro de mi empresa y no tengo ni siquiera delimitado cuál están usando, que puede pasar como uso personal, pero lo están haciendo dentro de la empresa. Pueden hasta tirar información sobre confidencial un montón y no lo estamos dando, no lo está viendo la empresa. El departamento de IT es uno de los de ciberseguridad que tiene que estar 100% atrás de todo lo que es la inteligencia artificial y cómo los colaboradores la van a utilizar, dar las alertas, ¿no? ¿Cuáles creen que son los límites? Eso para que lo hablemos o vos se lleven las dudas o tengan el doble de dudas o me pregunten lo que quieran. Y el posible impacto en el derecho sobre la inteligencia artificial y cómo creen que lo vamos a regular o cómo esperamos nosotros como abogados que el legislador regule el uso de la inteligencia artificial para las empresas, ¿no? O sea, que creo que es bastante importante y hoy en día
es un tópico que no sabemos cómo va a impactar al momento que lo regulen. ¿Y cómo lo van a regular? Porque al final del día la responsabilidad, ¿quién la tiene? La inteligencia artificial que crea algo infringiendo una ley o la persona que está atrás la usa, porque al final del día es una herramienta, la responsabilidad la va a tener la persona que utilizó esa inteligencia artificial y lo publicó infringiendo, no sé, plagios, infringiendo derechos de la propiedad intelectual, datos sensibles para mí hoy en día es uno de los puntos que lo hablan un montón y no saben cómo van a regular Bueno, todos de los hecho, datos la ley sensibles. de protección de datos es viejísima. Es vieja. Hubo un montón de proyectos intentando modificarla y, bueno, hasta detenerla un poquito y no se logró y sí, seguimos estando súper viejo. Con lo cual lo veo difícil a una legislación sobre IA cuando es mucho el desconocimiento. Sí. Me hace acordar a cuando empezamos a implementar compliance y todas las políticas y demás, que lo que tenía de bueno era que, si bien en nuestra legislación no había compliance como tal, pero digamos el criterio sí lo teníamos, porque era finalmente no violar la ley, no con alguna cosa un poco más específica, pero bueno, el espíritu de compliance lo teníamos incorporado en nuestra ley. Pero esto me parece que hay como una desorientación general. También mientras hablabas, no me puedo imaginar una pyme con esto, donde todos deben usar el que quieren, ChatGPT 1, Claude el de al lado, y hacen lo que pueden, y a una pyme hoy vos le hablas de compliance y no sabe qué es, protección de datos y no sabe qué es, sus bases de datos no las tienen registradas, pero ni saben que tienen que hacerlo. Entonces no me imagino una política que regule el uso de la IA. O sea, me parece que es una complejización que no estamos preparados para ello. Sí, las multinacionales que, bueno, como fue compliance en su momento, venían todas las políticas, el primer paso es decirme si esto se puede aplicar va bien con tu ley o si hay algo que es groseramente en contra de la ley. Casi nunca pasaba eso, podía haber algún detalle. Y bueno, con la IA lo mismo, que es como más fácil meterlo en la caja de una multinacional que tiene su matriz en Europa. Pero localmente no. Otro impacto que se me presentaba mientras vos hablabas, además de la propiedad intelectual, de los datos, y los datos sensibles es tremendo, tremendo, y también lo lejos que estamos. En Europa, no sé, los consentimientos te piden hasta para decir tu nombre en voz alta en un colegio, te piden consentimiento para eso. Sí. Acá vas a cualquier lugar y te dicen, sí, nombre, número de documento, y lo decís como nada. Pensaba en los empleados. Hay mucho desconocimiento pero en problemas en compañeros de trabajo, que uno suba una foto, que le diga, y entonces se arma un problema entre dos empleados en el marco de tu empresa. Vos como empleador tenés responsabilidad sobre eso. No tengo respuestas, tengo muchas. Hay un montón de dudas. Yo, Sí. de hecho, una de las cosas que dije fue, nos vamos a ir con dudas, seguimos teniendo dudas porque no sabemos cómo se va a autorregular. Y el problema es ese. Los legisladores están lejos de cómo se utiliza la inteligencia artificial o cómo la puedes llegar a regular dentro de una empresa, ya sea que los empleados no saben que existen, que de pronto suben un documento para ver que me lo mejore y de pronto no saben que tal vez ahí hay un secreto comercial, que lo están metiendo a una inteligencia artificial que no saben a dónde termina. Entonces, digo, creo que más que nada para mí hay temas de ignorancia y desconocimiento, pero que lamentablemente ese desconocimiento te va a generar un riesgo alto si vos como empresa no estás preparado para por lo menos sentarte a hablar y decir cuál se va a utilizar y cuál no, cuál se va a bloquear. Yo creo que ahí trabajan mucho todas las áreas involucradas en las direcciones de mandos altos que realmente tienen que hacer una bajada. Bueno, digo, nosotros, a ver, yo trabajo en L'Oreal y sé que hay un montón de bajadas que yo ya las tengo, pero me pongo en una posición de realmente me doy media vuelta con un amigo que trabaja en una pyme, no tiene ni idea, tal vez está subiendo documentos o tal vez está haciendo plagio sin darse cuenta porque de pronto alucinó, le dijo un texto, armó, no sabes, ¿entendés? De hecho, hace poco nos pasó, hago un ejemplo, una de las chicas de marketing me manda un video, me dice, subí esto a Instagram con inteligencia artificial. Estaba el obelisco atrás. O sea, les digo, pasa hasta
por más de que capacites, por más de que hagas todas las reuniones, de que se pongan políticas, de que los hagas firmar NDA, me dijeron, subí esto a Instagram. Digo, pero está el obelisco atrás. ¿Quién lo hizo? La inteligencia artificial. Sacalo. Y explicarle de nuevo de que eso estaba infringiendo una ley de propiedad intelectual, pero es como que, aún así sabiéndolo, ella dudó igual, ¿no? Que ahí es cuando agradezco, digo, si legales no tuvieran la cercanía que hoy en día, por suerte, estamos logrando con todas las otras áreas, que no es bueno al final, cuando ya pasó todo y de pronto me llegó una multa o me llegó una demanda de propiedad intelectual porque violé esos derechos, vienen antes o vienen como que lo suben y dice, y capaz que le pregunto a legales, ¿no? Entonces, hoy en día también yo creo que la cercanía con todas las otras áreas, es decir, vamos a estar acá para ayudarte y tratar de justamente mitigar los riesgos y que esto no ocurra, ¿no? Y tratar de hacer los lineamientos, las responsabilidades y todo lo que amerita la inteligencia artificial es muchísimo. Nosotros estamos, ahora yo por mi experiencia, estamos sobreestimulados por capacitaciones de inteligencia artificial, pero no desde el lado legal. O sea, desde el lado de prompteame algo, de qué es lo que puedes hacer, de si sabes qué se puede utilizar y qué no. Digo, pero al final de nuestro lado de abogado, que todos primero decían te ibas a quedar sin trabajo. No, yo creo que uno lo puede potenciar y trabajar sobre la inteligencia artificial con un criterio de ojo, de decir, ayúdame a optimizar un montón de puntos que nosotros lo hemos hecho 100% dentro de la empresa, pero no te va a reemplazar porque el criterio y creo que la inteligencia humana siempre va a superar un poco a una herramienta. Además, si la alimentamos, yo creo que te potencia el doble. Sí, y también es muy desesperante si lo pensás como tenés mucha información, tenés mucho de prompting, lo que decía Nadu, de cómo usar la inteligencia artificial. Hay 200 distintas, cómo las manejamos. Creo que es clave arrancar de menos a más, sobre todo pensando como poniéndome en la cabeza una pyme, un estudio jurídico mediano, chico, una empresa unipersonal, lo que sea. Arrancar con mínimo bases, una política básica, arrancar por algo, o sea, por una política Una básica. Sí, una carilla de cosas que son básicas. Bueno, a ver, no se puede meter información sensible, siendo los datos personales de tal persona, este contrato con estos nombres, como cosas básicas y de ahí ir construyendo, como tal vez elegir una y a probar si funciona, a ver, hacer como un testeo a nivel, bueno, ¿vos qué opinás? A ver, probamos usar esta por unos meses, si no funciona, bueno, chao. Pero hay muchas, lo bueno también es que a nivel empresa, las inteligencias artificiales tienen como su Cerrado, es cerrado, ya está. eso. Cuando uno lo que puede hacer con ciertas inteligencias, con todas en realidad, es el algoritmo que uno le va creándole seguridad a cierta, o sea, es como no lo habilitas a toda la web, lo habilitas a que busque, pero que no recopile cierta información y aún así puede alucinar. Como les explicaba recién, nosotros tenemos uno que es de legales, por ejemplo, que tiene, bueno, esto lo tiene dentro de lo que es la compañía, tiene el C3, entonces yo todo lo que le pregunte te va a decir riesgo, o sea, porque lo prompteamos para que te diga de dónde sacó la fuente, que sea argentina, que tenga, que me diga que me mida los riesgos sobre una ley y una conclusión. Entonces, pero es un C3 y no puede alucinar. Si va a alucinar, no lo puede hacer directamente porque ya lo prompteamos. Pues hay agentes, ¿no? Creo que para mí es indispensable aprender todo eso de lo que ya hablamos, de cómo promptear, pero me parece que la parte de atrás es cómo yo regenero una inteligencia artificial que a mí me sirva y me cuide de todos los riesgos legales que puede llegar a tener mi empresa, ¿no? Y los colaboradores también, porque a veces tal vez ya directamente se lo decís a la inteligencia y te dice, yo esto no te lo puedo responder. O sea, al menos la nuestra te dice, o te dice, te lo puedo dar, es orientativo, pero preguntale a marketing o preguntale a finanzas, es información confidencial, no te la puedo dar. Entonces creo que es un paso más atrás de cómo saber promptear, sino es cómo yo puedo crear una inteligencia artificial cerrada para mi compañía que por lo menos, no te digo que elimina el riesgo, bueno, lo baja el riesgo a que un colaborador pueda subir información confidencial y eso termine, o un proveedor, ¿no? También es eso, decirle, ojo con la información que uno, porque tal vez por querer ser más ágil, sube todo para que me haga algo mucho más chiquito y al final no sabes dónde termina esa información y tal vez en una licitación con 5 proveedores que estaba toda la información sobre la empresa y se filtró, o sea, y hay datos sensibles y hay secretos de como de la empresa que no deberían de haberse filtrado y porque uno quiso hacer una presentación más linda, de pronto se filtró. Sí. Y la confidencialidad, ¿no? Que yo no lo agregué porque sé que está en todos lados el tema de la confidencialidad también, pero bueno, o sea, nosotros firmamos NDA con todos los proveedores y demás, entonces de pronto si llegase a pasar que porque utilizaron inteligencia artificial para algo que no estaba en el contrato y me lo ponen adentro de una web,
Y el riesgo reputacional y también legal es altísimo. Nosotros solemos tratar como abogados in-house, revisar los riesgos sobre de lo más chico a lo más alto y hasta el riesgo reputacional, porque como compañía el riesgo reputacional y legal es altísimo, de cual se puede filtrar un solo dato de lo que es la empresa, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, creo que me pueden preguntar lo que desean. En realidad la idea era que sea dinámico, sé que hay un montón de dudas, pero bueno, como abogado digo, por lo menos habilitar esto, ¿no? Como, no sé, te das de vuelta a tu empresa y te preguntas, che, ¿qué inteligencia estamos utilizando? ¿No? Y tal vez era lo que queríamos generar con esto, es para abrirle más un debate y más dudas, ¿no? Sí, De certeza, sí, sí, sí. no le quería llevar muchas dudas, pero bueno, nada, esa era la idea de hoy, porque no soy experta tampoco. Creo que estamos todos aprendiendo en esto y creo que es importante hablar con un otro, preguntarle qué están haciendo en tu empresa, qué no están haciendo, qué podemos mejorar, ¿no? Como Así textearlo desde que, otras perspectivas, sí, como lo que haces uno. Y realmente es muy es cansador. Yo a veces miro, viste, los entrenamientos de todos. las empresas multinacionales, te decís, tenés 5 cosas distintas, tenés cosas distintas y está bueno arrancar de menos a más del lado de una pyme y demás. Eso, política, testear, agarrar una o dos y decir, bueno, arrancamos por estas dos y vemos si funcionan. Si no funciona, vamos por otro lado, pero no arrancar con 5 o 6, porque te volvés No. loco, no puedes testearlas, no. Y también eso, le perdés el control. De persona. Le perdés el control totalmente. Y las capacitaciones, creo que eso está buenísimo. Nosotros tenemos muchos equipos de marketing, realmente son 4 unidades de negocio, con muchas personas de marketing que les encanta crear, nosotros nos encanta que creen, que hagan creaciones, pero en algún momento decís, bueno, bájate un poquito porque realmente no se puede utilizar ciertos parámetros. Y de hecho, sumado a esto, ahora me estoy acordando, además de que nosotros tenemos una inteligencia artificial hecha para L'Oreal, que es ChatGPT, hay otra que se creó que se llama Create, que básicamente está hecha para que puedan crear imágenes y contenido, los de marketing, todo lo que es interno de L'Oreal, y hicimos una capacitación desde legales a ellos para ver cómo se iba a utilizar esa Createch, que es una plataforma que legales, por ejemplo, yo no puedo entrar porque no entro, pero tiene hasta un uso interno y un uso externo. Entonces les explican, si vas a utilizar de uso interno, cuáles son las responsabilidades que vos tenés como colaborador a la hora de crear una imagen dentro de la plataforma y que la puedes utilizar internamente para comunicaciones solamente dentro de L'Oreal. Y tenés otra pestaña que es externa para poder realizar creaciones que se la vas a dar a un proveedor tal vez para que te la mejore, a otra agencia para que la modifique. Y también tienen criterios tuvimos que capacitar de, ojo con esto, no pueden modificar la imagen del producto, no pueden poner un monumento atrás, o sea, tuvimos que hacer un slide básicamente con X sobre todas las propiedades y todo lo que se podía hacer y lo que no. Así que es lo que, sí. Y está buenísimo, la verdad que yo lo agradezco porque uno aprende un montón de cosas cuando vienen así ya bajadas y de pronto había aún así seguís teniendo dudas de cómo lo vamos a seguir manejando, ¿no? Así que es eso. ¿Quién es el dueño de esta política? ¿Legales, IT, compliance, conjunto? ¿Qué tú crees? Nosotros de legales no tenemos política interna, lo que es como, a ver, que la vamos a exteriorizar a los colaboradores, sino tenemos como los lineamientos de lo que debe sí hacer. También tenemos compliance, hoy en día sí que tenemos también lo que es todo compliance legales, pero sí tenemos muchos lineamientos. O sea, son bajadas, digamos, de cómo tenemos que utilizar la inteligencia artificial y qué es lo que tenemos que informar. Entonces, las políticas generalmente van a estar en cabeza de HR. HR es quien va a tener como el owner de todas las políticas. Yo me puedo dar vuelta y decir, necesito que tengamos esto y esto y esto. La política la podemos armar desde legales, darle una vuelta de tuerca, digamos, o verle la parte obviamente legal, pero HR es sí o sí el owner y tiene que tener claridad de que HR es el owner de todas las políticas, porque es la persona directa de todos los colaboradores. Y esa es la persona a la cual si te dicen, efectivamente vos tenés que firmar esta política a la hora de ingresar, o si a los 6 meses se publicó una nueva política y la tenés que volver a firmar, es el SAR el que va a tener el owner de esas políticas y no legales. Okay. Y también pienso, no sé, y qué interesante eso, porque no sé, en Siena, por ejemplo, trabajamos nosotros, es como un conjunto de cuestiones. Tenés como compliance, tenés una persona de cada área
y cada uno como que aporta desde su expertise, ponele, o los riesgos, las cosas que saben y demás, y así establecen como una política y la van cambiando todo el tiempo, porque encima la IA cambia todos los días. Entonces, sí. Y eso estamos reaprendiendo día a día, realmente no hay eso, autorregulación total. No, y de hecho estoy pensando, no sé qué va a pasar en momentos cuando el bot puede ser, hoy en día hay un montón todo el mundo lo usamos a nivel normal, cuando te responde un bot y si el día de mañana llegase a pasar algo, que, ¿cómo va a ser esa denuncia, esa responsabilidad concurrente entre la empresa, el bot, que te diga, no, mira, al final se rompió y alucinó y de pronto dijo algo que no y tal vez hizo un riesgo o violó el derecho de un sesgo dentro del consumidor? No lo sé. O sea, digo, por eso digo, hay un montón de cosas que, hay un montón de bots hoy en día y no sabemos si eso está atrás un humano constantemente trabajando o si en un día dijeron, bueno, no, ya hice el bot y ya está. Y no saben si eso se empieza a retroalimentar y va a responder solo. O sea, hay un montón de cosas que hoy en día ni siquiera yo tengo la respuesta, la tiro porque no lo sé. Esa es la verdad. Nado, ¿y cada cuánto revisan la política de inteligencia artificial? Es decir, lo hacen en base a, bueno, pasó esto, tenemos que revisarla en base a la legislación. Sí. Porque la legislación, bueno, no hay. No Bueno, hay. sí, es el AI Act, pero es bastante restringida. Bastante, sí. Sí, bastante Sí. restrictiva. Sí. Eh, y no es que está cambiando todo el tiempo tampoco. Así que, Nosotros lo ¿qué que medidas hacemos toman? son muchas capacitaciones, y ni siquiera es del lado legal, sino del lado de Beauty Tech, que es nuestro partner, que es con toda la inteligencia artificial, que ellos están todo el día trabajando sobre dentro de la inteligencia artificial, y es con los que de pronto tal vez hacen una bajada y dicen, necesito que legales informe que esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y nosotros lo vamos implementando, pero realmente no somos los owners en lo que es inteligencia artificial, porque básicamente no tenemos la expertise. Es Beauty Tech, realmente tenemos un departamento muy, muy grande sobre lo que es todo Beauty Tech, y son ellos los que están a la vanguardia de, no sé, hace 2 días el L'Oreal ChatGPT tenía una forma y ahora tiene otra, y de pronto mañana ya estamos trabajando en otro y como que se va implementando. Pero sí logramos capacitar obviamente a todos los colaboradores, o por lo menos a los de marketing, o sea, porque también es eso, uno puede a todos los colaboradores y masiva a veces ni siquiera sirve, porque tal vez no la utilizan o tal vez realmente sabes que finanzas no va a utilizar cierta información porque es confidencial, ya están fuera de lo que es la utilización de inteligencia artificial. Pero sí marketing, pero más que nada porque por este tema de desconocimiento, entonces tratamos de mandarles slide o decirles, bueno, necesitamos que esto no lo suban a los proveedores, que le avisen al proveedor. Y hace poco salió esto de decir, no, che, ¿nos pueden decir qué le podemos decir a los proveedores para cómo tienen que utilizar la inteligencia artificial? Porque de pronto los capacitamos a ellos y a ellos les generó esa duda de, pero para, yo no estoy diciendo al proveedor qué puede usar o no. Y tal vez ellos me crean algo hermoso y les tengo que decir, che, al final esto no lo puedo usar porque me lo bocharon y sí. Entonces dijeron, por eso, tipo, uno va aprendiendo en el momento que te empiezan a generar esas dudas y decir, bueno, no, necesito que hagan un slide por lo menos para externo. ¿Se puede hacer? Sí, obvio. Y bueno, lo hacemos. Pues ahora es una de las cosas que vamos a hacer próximamente. Es como, Y aparte el desafío también está en que no es tan lineal, o sea, No. depende del área, depende de qué temas, qué información toque. Por ejemplo, no sé, yo trabajo en corporate y, no sé, los filings con el SEC, con la SEC son públicos, entonces podés, claro, o sea, podés meterlos en ChatGPT perfectamente, pasa nada. no pasa nada, es público, es Sí. libre acceso. Pero bueno, después hay temas más sensibles. Y como decís vos, que tocan propiedad intelectual, y cómo haces para que la gente sepa, o sea, para Entienda, las porque es personas súper derecho, o entiendan. sea, eso no, ellos no, alguno puede ser Esto sí, esto que lo no. toque, ¿entendés? Pero otros dicen, no tenía ni idea, Claro, claro. ¿entendés? Y eso, y este conocimiento de ellos, si está bien, no tienen por qué saberlo en realidad, ¿no? Pero bueno, también está el ojo de nosotros de ser cercanos. Yo creo que el desafío del abogado in-house en esto de inteligencia es como ser cercano, como estar, no sé, mirar Instagram. A mí me pasa que a veces yo estoy viendo Instagram en la oficina, pero no porque esté haciendo lo mío, sino porque tengo que estar revisando, efectivamente, tal vez me mandan no sé, subí esto a Instagram, yo lo estoy viendo y digo, bueno, nada, es estar cerca del negocio, yo creo que, y también va a depender 100% de la industria en la que estés. O sea, Claro, el riesgo que yo puedo llegar a tener como en L'Oreal tal vez no es el mismo que puedo llegar a tener en un laboratorio, o sea, es abismal, ¿no? O sea, entonces, para mí es como estar siempre en el negocio y analizar eso. sí. Como
Pero Y va a no, ser el no día a poner día. tanto el foco en la legislación, me parece. No. Eh, O sea, la legislación está, la aprendemos, la vamos a saber y la vamos a aplicar. Ahora, pero el desafío de la abogacía es la alternativa a encontrar de que hay una persona que también tiene un negocio, que el negocio también es importante, que necesitan salir con esto y no al final decir, bueno, me lo bocharon y porque tenía un loguito raro dentro de lo que creé. O sea, si en los parámetros que uno puede están bien, mm. no pasa nada, ¿no? O sea, mientras tanto, siempre dentro de un cuadro y una limitación legal, siempre, ¿no? Así que bueno, eso. ¿Alguna duda más? No. Bueno, gracias, Nadu. Por favor, gracias a ustedes.